de liderazgo, de metodología. Entonces, podemos empezar a dar una pincelada quizás de cómo empezaste tú a replantearte el cómo enseñar, ¿cierto? Y estas cosas que fuiste descubriendo. Eh, lo más importante yo creo de la universidad, de mi etapa en la universidad, en la que estuve en la universidad, fue de que aprendí a aprender. Eso es como lo que más rescato, más que cierta herramienta en sí, o sea, más que cierto contenido en sí, es aprender a aprender. Como hacer las preguntas correctas. ¿Cuál era el problema? Es que en capoeira no había espacio para hacer muchas preguntas, sobre todo cuando uno es alumno. Yo creo que en todas las fases de la capoeira. Es difícil hacer preguntas o es difícil ir en contra de lo que tu maestro, la línea de tu grupo, el maestro de tu maestro y lo que los otros profesores de la comunidad van haciendo con su gente, con su trabajo. Obviamente uno de todo puede aprender, pero ahí empecé a ver ciertos contenidos que me hicieron pensar de que hay cosas que tal vez se podrían mejorar. Hay cosas que tal vez se podrían optimizar, hay que darle un poco vuelta a la página. En la educación en sí, el gran problema de la educación en sí, desde los años 90 hasta ahora, es cómo hacer que el alumno, más que memorice cosas, piense por sí mismo. Ese es el cambio de paradigma de la educación. Y no es un problema de la capoeira, es un problema de la educación en sí. Hacer alumnos como autosuficiente, crítico, autocrítico, reflexivo. Y todos los congresos que se hacen en Latinoamérica son en base a eso. Pero se hacen congresos y cosas, pero cuando llegan a la sala de clase, al final, lo más sencillo es que el profesor se para adelante, pasa el contenido, apréndanse esto y la evaluación es sobre eso. Y eso se traslada, obviamente, a todas las disciplinas, porque todos pasamos por el colegio, y en capoeira no es la excepción. Entonces, ¿cuál fue el primer choque? Era un poco de que lo que yo estaba aprendiendo, lo que estaba descubriendo, que después vamos a profundizar sobre eso, yo creo, iba un poco en contra de lo que se me estaba enseñando. Entonces, ¿cómo una persona que es chilena, que tiene en ese entonces, no sé, 12 años de capoeira solamente, va a cuestionar lo que un mestre de capoeira, o todos, o muchos mestres de capoeira, no solamente hablando por mi mestre, sino por el mestre de mi mestre y lo que todos más o menos venían haciendo, de decirle, ¿sabes qué? Hay otra forma de hacer las cosas. Las clases no son para estar profesor el 100% de la clase parado al frente y que los alumnos lo sigan, porque ¿cuál es el momento de reflexión? Lo que te venía planteando, de autocrítica, de creación. ¿En qué se vive, en dónde se vive ese momento? No estaba ese espacio. Entonces yo sentía que ahí había una cosa por resolver en capoeira. Y los primeros 2 años de mi trabajo con mis alumnas, alumnas, porque tuve un alumno que ya no está, entonces lo resumo a alumnas, hice clases muy formato de mi escuela y en base a lo que me venían enseñando, pero como mirando un poco hacia el lado. Y ahí entendí que en verdad tenía que atreverme a hacer el cambio. Mi maestre me daba el espacio para yo hacer mis cosas. No estaba en todas mis clases, entonces fui experimentando con ella algunas dinámicas, algunos conceptos distintos. Y de lo que estoy hablando, para resumirlo, es la pedagogía constructivista, que viene a reemplazar la conductista, que es la que te decía, que el formato mando directo, donde el profesor es el foco y el alumno es una tabla rasa que tiene que ser escrita porque no tiene conocimiento, entonces hay que empezar desde cero. O también se entiende el conductismo como un estímulo de corriente de un punto A a un punto B. Tú no tienes, yo tengo, yo te entrego. En cambio, el constructivismo, el foco no está en el profesor, está en el alumno, donde él es el protagonista en la sesión de entrenamiento, y el aprendizaje, que viene de la palabra educere, no sé, en latín, perdón por mi latín, que es sacar de. Entonces, ¿en qué se basa la pedagogía que yo empiezo a plantear? Hay que equilibrar porque la conductista es vital, pero no es la única. Ahí la proporción depende del gusto de cada profesor. Pero es que la constructivista de sacar del alumno lo mejor de él. No de yo entregarle lo mejor de mí, sino en sacar lo mejor de él. Y esa es la gran diferencia entre ambas corrientes. Y como te decía, empiezo a trabajar con ella y a equilibrar cosas y atreverme a hacer ese cambio. Qué bueno. Ya, mira, vamos a profundizar en algunas ideas, pero me interesa mucho que no hablemos tanto del tema para que la gente que esté interesada te contacte, tú tienes tus libros, ¿cierto? Ahí tenemos que ir conversando si es que vaya a sacar entonces nuevas ediciones, vamos a estar atentos a todo ese tipo de cosas, porque de verdad que hay mucho material aquí, muy importante, entonces lo que sí vamos a ir haciendo es tocar pequeñas cosas. Por ejemplo, acá atrás tenemos una frase
que es muy buena. Dice, usted puede formarse como un líder con el cual las personas siempre querrán estar y compartir, o algún tipo de líder que la gente que lo rodea solo tendrá que soportar. ¿Por qué está esta frase? Eso es un extracto del capítulo 4 sobre el liderazgo, que yo creo que es el aspecto más importante y más más poco infravalorado del aspecto de la pedagogía en las clases de capoeira. Yo creo que enseñar capoeira no es difícil. La capoeira es como en la naturaleza, siempre va a abrir su camino. Si tú pones una planta, la cortáis y pones una piedra encima, la planta va a salir por el lado. Claro. La capoeira es lo mismo. Tú podías hacer una buena clase, una mala clase, porque sí, hay malas clases, pero la capoeira o el capoeirista o el alumno siempre va a encontrar su camino. Se va a juntar con sus amigos, va a ir al parque, va a ir a una roda, va a ir donde otro profesor, va a abrir su teléfono, va a ver en YouTube los miles de videos que puede ver, aprender otros movimientos. O sea, la capoeira va a encontrar su camino siempre. Entonces, yo creo, y lo que bueno, este libro fue un trabajo de 6 años de estudio. Me dediqué mucho tiempo al tema del coaching y el liderazgo. Y entendí de que lo que hace la diferencia entre un capoeirista que hoy existe y hoy no existe en la comunidad de capoeira es el trato que tiene con su profesor, es el coaching, cómo el profesor maneja esas emociones, cómo maneja esas relaciones. Más que si aprende o no aprende capoeira, porque un alumno, cuando recién está empezando, va a absorber toda la capoeira. O sea, tú no te vas a hacer problema. Una U va a ser desafiante, una U con rolé, una media luna con paso, todo es desafiante. Entonces, independiente de cómo esté planteada la clase, el alumno siempre va a recibir esa capoeira. Cuando el alumno ya es intermedio avanzado, ahí está la dificultad. Ahí está, digamos, el filtro entre si un alumno sigue entrenando capoeira o no sigue entrenando capoeira. Obviamente la clase tiene que estar siempre bien planteada para que no pase lo que pasa muchas veces, que lamentablemente hemos escuchado, que no, me aburrí porque un poco siempre se hace lo mismo, ya me sé la clase de memoria, y hace un filtro. Pero más importante que eso es cómo el profesor mantiene las relaciones personales con su alumno. Y ahí hay un trabajo importante que hacer. Bueno, para no darme más vuelta, esta frase lo resume en esas 3 líneas. O sea, uno puede ser un líder o un profesor con el cual la gente siempre querrá estar. Yo menciono algunas personas, por ejemplo, mi amigo Contramestre Bim, una persona muy magnética, es muy agradable estar con él, y muchas personas, pero de repente pueden haber otras personas de que tú puedes decir, ¿sabes qué? Tu clase es muy buena, pero no te aguanto. Claro. Y eso es un tema que no se habla en capoeira, se habla entre pasillos. Sí. Pero no, los profesores no hablamos de esas cosas, no lo hablamos de manera abierta, no hay una preparación en cuanto a eso, no hay mucha autocrítica. ¿Y qué pasa? Y bueno, y aquí yo le agregaría una tercera línea. Esto lo publiqué el año 2021, han pasado 3 años. Es que hay un escalón después, pues, y es que no es que quieren estar contigo, el siguiente es, van a tener que soportarte porque tal vez le gusta tu trabajo, le gusta tu metodología o lo que tú entregáis, pero no mucho tu personalidad porque hay mucho conflicto. Pero el tercer nivel es cuando ya se rompe eso, y en ese entonces no lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Que si las relaciones terminan, pues, todas las relaciones humanas tienen un principio y un fin. Y si no es un fin, porque nada se destruye, como dice la ley de la naturaleza, todo se modifica Se transforma. o se transforma, cambia el tipo de relación, pues. Entonces, ver alumnos graduados que se mantengan con su profesor hasta el día de hoy es una bendición y algo maravilloso, porque es muy difícil que eso suceda. Es verdad. Entonces, bueno, acotándolo un poco, podríamos ver que en el libro tenemos 2 temas importantes, ¿cierto? Un lado más por la enseñanza, ¿cierto? Pedagogía, descubrimiento de cómo intentar meter el constructivismo, ¿cierto? En la enseñanza de la capoeira. En las clases de capoeira, claro. Claro, me recuerdo también que hay incluso harto ejemplo práctico, de ejercicios, de cómo plantear para cierto objetivo, primero un poco de conductivismo, después constructivismo, ¿cierto? Ajá. Y también va siendo acompañado, y esto yo me recuerdo mucho, no tengo muy buena memoria, pero me acuerdo porque como que me tocó mucho como más profundo, que es lo que estoy recién hablando, como de liderazgo, como de desarrollo personal. Me acuerdo cuando leí el libro tiene una fuerte carga como de desarrollo interno, o sea, incluso yo que no hago clases de capoeira,
leerlo me hizo reflexionar cosas mías, darme cuenta de un montón de cosas. Entonces también nos damos cuenta que tiene esta otra área y yo creo que de ahí se desliga a este otro libro que tenemos al lado, ¿cierto? ¿Cómo nace el incentivo por escribir este otro? Eh, bueno, después de 6 años escribiendo este libro, que es un libro extenso y que incluso tuve que reducir como 3 veces intentando de reducir, venía con mucho ritmo de escritura y como tú decías, he leído muchos libros, no sé si mucho es la palabra, porque mucho en base a quién. Tal vez en base a otra persona no es nada, pero he leído algunos libros sobre desarrollo personal que yo creo que es una constante. Hablo de eso también en este libro, de que muchos profesores invierten mucho tiempo, muy bien invertido el tiempo, en aprenderse la última canción, en aprender la historia de los maestres más antiguos que ya no están con nosotros, pero tal vez no se invierte la misma cantidad de tiempo en leer esos libros de formación personal, que yo creo que eso es lo que va a mantener un grupo cohesionado o el alumno cerca de ti, principalmente. Entonces, como venía con mucha de esa información, que obviamente no podía poner tanto en este libro porque tenía que ligarlo a la capoeira, porque es un libro para capoeiristas, es un libro para capoeiristas y sobre todo para futuros profesores de capoeira, gente que va a empezar a hacer clase, que ya hace clase hace un poco de tiempo o que ya incluso lleva mucho tiempo haciendo clase, perfectamente maestros de capoeira que pueden leer este libro y sacar muchas cosas valiosas. Entonces, toda esa información de formación personal, de liderazgo, de coaching, de empatía, de inteligencia emocional, que es el santo grial, la columna vertebral de lo que estamos hablando, me quedó en la mente y como venía con tan buen ritmo de escritura, lo pasé a ese libro, que es un libro corto, muy sintetizado, son 7 puntos, es a la papa, al tiro. Se llama Los 7 enemigos poderosos que te impiden progresar. Entonces, toda esa información la llevé a ese día. Y este libro salió en 6 años y este salió en 2 meses. Porque venía con Está todo fresquito ahí. mucho ritmo, mucha información. ¿Qué hago con esta información? Y sentía que a más de alguien le podía servir. Y entonces salió así, muy express, ese libro. También recomendado. Sí, por supuesto, y también me leí. Se agotó ese Está libro. agotado ya. Bueno, hay que esperar entonces la segunda La edición. segunda edición. ¿Te gustaría seguir escribiendo? Sí, pero tengo 2 desafíos en cuanto a escritura. Uno es un tercer libro también de formación personal, pero lo quiero escribir cuando esté en otro momento de mi vida. No en transición de algunas cosas, sino como ya en concreto con algunos de mis objetivos, mis proyectos, que espero que sea más pronto que tarde. Y el segundo libro, que ha sido mi sueño desde chico, desde que estaba en enseñanza básica, es escribir un libro de ficción. Entonces ocupo mucho tiempo, invierto mucho tiempo de mi vida con YouTube, viendo análisis de personajes, de todo, de animación, de cine, qué es lo que es un buen personaje, cómo una historia bien contada, mal contada, pero eso es algo que a pesar que he invertido mucho tiempo escribiendo, o sea, escuchando sobre eso, y que puedo imaginarme un mundo, un universo en el que podría crear, no me siento preparado para nada para narrar una historia todavía. Sé que está el potencial en mí, pero me falta mucho estudio todavía como para aprender eso que está en mi cabeza, poder plasmarlo en una narración entre personajes y que el lector lo pueda entender como yo lo estoy planteando. Entonces, esa transición me falta mucho estudio y ese es como te decía, ha sido mi sueño de niño, inventar una ficción así. Algo que pueda inspirar, entretener, emocionar a la gente. En este libro hay un apartado que se llama La Ruta de la Seda, que inventa una historia de unos viajeros que les pasa una tragedia y que cada uno, son 3, resuelven de una manera particular, que en el fondo lo uso para dar un mensaje en cómo nosotros tenemos que tomar lo que un maestre o un profesor de capoeira nos da en su clase. Entre ser agradecido, con si te da mucho, poco, más o menos, cómo enfrentar esa situación, cómo ser agradecido, pero no conformista. Bueno, y para entrar en ese tema, inventé una pequeña historia y ahí me dio un gustito y son 2 páginas. Y una ficción que inventé. Y me dio mucho gusto porque cuando le preguntaba a la gente, oye, ¿te gustó esta historia? Sí, ¿dónde la sacaste? Y dice, no, la inventé yo. Es un cuento que inventé yo. Pero bueno, esa es una pincelada. Me gustaría hacer algo así, pero en grande. Y que tenga continuación. Sí, me acuerdo también de esa parte, es muy buena. Mira, yo creo que
Bueno, vamos a estar esperando entonces noticias de lo que sigue avanzando por esta faceta tuya escritora.